Imagina una caja fuerte. Adentro, un tesoro invaluable. Tu potencial. Este tesoro, sin embargo, no es fácil de alcanzar. Está protegido, escondido detrás de capas de dudas y miedos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la llave para abrir esta caja está más cerca de lo que piensas? ¿La llave? La confianza en ti mismo. Es una herramienta poderosa, capaz de abrir puertas que nunca imaginaste posibles. Pero, ¿cómo se obtiene esta llave? No es algo que simplemente encuentras. Es algo que debes forjar con esfuerzo y dedicación. Este es el mensaje central de un libro que encontré en una vieja librería. Un lugar lleno de historias y secretos esperando ser descubiertos. Entre los estantes polvorientos, mis ojos se posaron en un volumen que parecía llamarme. Un libro que prometía desenterrar la llave de mi propio potencial. Al abrirlo, sentí una mezcla de emoción y curiosidad. ¿Qué secretos guardaba este libro? ¿Qué lecciones me esperaban en sus páginas? Desde la primera página sentí una conexión. Las palabras del autor resonaban profundamente en mí, como si estuviera hablando directamente a mi alma. Cada frase era una chispa de inspiración, encendiendo una llama de autoconocimiento y determinación. El autor, con la sabiduría de un maestro y la empatía de un amigo, me hablaba directamente. Sus palabras eran un faro de luz en la oscuridad, guiándome hacia una comprensión más profunda de mí mismo y de mi potencial. Me invitaba a un viaje de autodescubrimiento, un viaje que no sería fácil, pero que prometía ser transformador. Cada paso en este camino era una oportunidad para aprender, crecer y superar mis propios límites, un viaje para desmantelar las barreras de la duda y abrazar la fuerza interior. Las cadenas que me ataban eran invisibles, pero reales. Con cada página, sentía esas cadenas aflojarse, permitiéndome moverme con más libertad y confianza. Este libro no era un manual con instrucciones fáciles. No ofrecía soluciones rápidas ni atajos. En cambio, me desafiaba a pensar, a reflexionar y a enfrentar mis propios miedos y dudas. Era una brújula, una guía para navegar el terreno a veces tumultuoso de nuestras propias mentes. Me enseñaba a confiar en mi intuición, a seguir mi propio camino, incluso cuando el camino no era claro. Me prometía una verdad fundamental, que la confianza en uno mismo no es un rasgo con el que se nace, sino una habilidad que se cultiva. Cada día, con cada pequeño acto de valentía, estaba forjando mi propia llave. La confianza en uno mismo es como una planta que necesita ser cuidada y nutrida. Con el tiempo, crece y florece, permitiéndonos alcanzar alturas que nunca pensamos posibles. Este libro me enseñó que la llave siempre ha estado dentro de mí, esperando ser descubierta y utilizada. El autor describía la duda como un eco distorsionado, una voz insidiosa que nos susurra que no somos lo suficientemente buenos, que nuestras habilidades son insuficientes y que nuestros sueños son inalcanzables. Esta voz, aunque sutil, tiene el poder de sembrar inseguridades profundas en nuestras mentes, erosionando nuestra confianza y determinación. Nos hace cuestionar cada decisión, cada paso que damos, y nos lleva a creer que no somos lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente fuertes para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. La duda se convierte en una sombra constante, siempre presente, siempre susurrando. Esa voz, me di cuenta, resonaba en los rincones de mi propia mente. En momentos de soledad y reflexión, podía escucharla claramente, recordándome mis fracasos pasados y mis temores futuros. Era una presencia persistente, difícil de ignorar. Recordé momentos en los que la duda me había paralizado, me había robado oportunidades y me había mantenido cautivo en mi zona de confort. Pensé en todas las veces que había dejado pasar una oportunidad por miedo a no ser lo suficientemente bueno, por temor a fallar. El libro me enseñó que la duda no es el enemigo a vencer, sino un maestro disfrazado. A través de sus páginas, comprendí que la duda puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Nos obliga a cuestionar nuestras habilidades y a buscar maneras de mejorar. Cada vez que la duda levanta su fea cabeza, nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestras capacidades, para identificar nuestras debilidades y para trabajar en ellas. Nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a enfrentar nuestros miedos con valentía. Una oportunidad para confrontarla, cuestionarla
y finalmente, trascenderla. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestra confianza, sino que también descubrimos nuestro verdadero potencial. La duda, entonces, se convierte en un aliado en nuestro camino hacia el crecimiento y la superación personal. El libro exploraba la valentía, no como la ausencia de miedo, sino como la decisión de avanzar a pesar de él. Recordaba la historia de una joven que soñaba con ser escritora, pero el miedo al rechazo la mantenía encadenada a sus manuscritos sin publicar. Un día, decidió desafiar su miedo. Envió su trabajo a una revista literaria. El rechazo llegó, pero también llegó una pequeña nota de aliento de uno de los editores. Esa nota fue suficiente para alimentar su confianza. Siguió escribiendo, siguió enviando su trabajo y finalmente, logró su sueño. Confiar en uno mismo, explicaba el autor, es como caminar por una cuerda floja. El primer paso es siempre el más aterrador, el que nos obliga a confrontar el abismo de la incertidumbre. Sin embargo, cada paso que damos fortalece nuestros músculos, agudiza nuestro equilibrio y nos acerca a nuestro destino. El libro nos animaba a dar ese primer paso, a salir de nuestra zona de confort y a abrazar el poder transformador del riesgo. Cada pequeño riesgo que tomamos, cada vez que elegimos la valentía sobre la duda, construimos un puente hacia la mejor versión de nosotros mismos. El autor no rehuía el fracaso. Al contrario, lo presentaba como una parte integral del viaje. Compartía historias de artistas, emprendedores y líderes que habían experimentado fracasos devastadores antes de alcanzar el éxito. Aprendí que el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino un peldaño hacia él. Cada caída, cada tropiezo, cada revés es una oportunidad para aprender, crecer y volver a levantarnos más fuertes y sabios. El verdadero fracaso radica en permitir que el miedo a caer nos impida subir en primer lugar. Un mosaico de auténtica belleza. El libro enfatizaba la importancia de abrazar nuestra autenticidad. En un mundo que a menudo nos presiona para que nos conformemos, la verdadera confianza proviene de aceptar y celebrar lo que nos hace únicos. Cada uno de nosotros, argumentaba el autor, es un mosaico de experiencias, talentos y perspectivas. Es en la intersección de estas piezas aparentemente dispares donde reside nuestra verdadera belleza y poder. Cuando nos permitimos ser auténticos, liberamos nuestro verdadero potencial y atraemos a personas y oportunidades que resuenan con nuestro ser. Abrazando la metamorfosis. El camino hacia la confianza en uno mismo no es lineal. Es un viaje lleno de descubrimientos, desafíos y momentos de introspección profunda. Cada paso que damos, ya sea hacia adelante o hacia atrás, nos enseña algo valioso sobre nosotros mismos. Está lleno de altibajos, momentos de duda y destellos de brillantez. Como una montaña rusa, la vida nos lleva a través de subidas emocionantes y caídas vertiginosas. En esos momentos de duda, es crucial recordar que cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. El libro nos recordaba que el crecimiento personal es un proceso continuo, una metamorfosis que se desarrolla a lo largo de la vida. Al igual que una oruga que se convierte en mariposa, nosotros también pasamos por fases de transformación. La meditación y la conexión con la naturaleza pueden ser herramientas poderosas para ayudarnos en este viaje. Habrá momentos en los que retrocedamos, momentos en los que la duda nos abrume. Es natural sentirse perdido o inseguro en ocasiones. Las nubes oscuras pueden parecer abrumadoras, pero siempre hay luz al final del túnel. Es en estos momentos de incertidumbre cuando más necesitamos confiar en nuestro proceso. Pero también habrá momentos de increíble crecimiento. Momentos en los que nos elevaremos a nuevas alturas. Alcanzar la cima de una montaña, tanto literal como figurativamente, nos llena de una sensación de logro y libertad. Ver una mariposa volar nos recuerda la belleza de la transformación y el potencial que todos llevamos dentro. La clave es abrazar el viaje en su totalidad, con todos sus giros y vueltas, y confiar en que estamos exactamente donde debemos estar. Cada puesta de sol nos ofrece una nueva perspectiva, y cada camino sinuoso nos lleva a descubrir partes de nosotros mismos que nunca habíamos imaginado. Abrazar la metamorfosis significa aceptar cada etapa del viaje, sabiendo que cada experiencia nos moldea y nos prepara para lo que viene. El legado de confianza. Al final,
El libro me dejó con un profundo sentido de esperanza. La confianza en uno mismo, aprendí, no es un destino, sino una forma de vida. Es la decisión consciente de aparecer cada día como nuestro yo auténtico, de abrazar nuestros miedos y de avanzar con valentía hacia lo desconocido. Es un legado que podemos construir para nosotros mismos y para las generaciones venideras. Un legado que nos empodera para vivir vidas más plenas, significativas y auténticas. Y al final, esa es la mayor aventura de todas. Un viaje inspirador. Este libro, un faro de sabiduría y aliento, no prometía soluciones fáciles, sino que ofrecía herramientas para navegar el viaje de la vida con mayor confianza y propósito. Un viaje que comienza con un paso audaz, un susurro de valentía y una creencia inquebrantable en el poder de nuestra propia luz interior. Este viaje inspirador, este llamado a abrazar la fuerza de la confianza en uno mismo, me fue presentado por el libro La llave de la felicidad de Alejandro Jodorowsky.